Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Cuando pensamos en el poder imperial de Japón, la imagen del emperador es ineludible. Pero, ¿y si te dijéramos que detrás del trono del crisantemo, a menudo en la sombra, existió un poder femenino tan formidable como silenciado? Mujeres que, sin llevar siempre la corona, tejieron los hilos del destino de una nación. Emperatrices regentes, consortes influyentes y princesas sacrificadas. Hoy descorremos el velo sobre las reinas sin trono, explorando sus triunfos, sus tragedias y el verdadero alcance de su poder en la estricta corte imperial japonesa. Un viaje a través de siglos de historia oculta. En los albores de la historia japonesa, cuando la crónica se funde con el mito, emerge una figura envuelta en misterio y poder: Himiko, la reina chamán. Su historia no nos llega a través de textos japoneses, que tardarían siglos en ser escritos, sino de los anales de la dinastía China Wei, en el siglo III. Estos registros describen a una soberana en la tierra de Yamatai, una mujer que no alcanzó el poder por linaje o matrimonio, sino por su dominio de la magia y lo espiritual. Himiko, cuyo nombre podría significar hija del sol, gobernaba a través del Kido, el camino de los demonios o los espíritus. Era una alta sacerdotisa que actuaba como intermediaria entre los dioses y su pueblo. Según los chinos, vivía recluida en un palacio fuertemente custodiado, atendida por 1000 mujeres y un único hombre que le servía de mensajero, transmitiendo sus edictos divinos. Su poder no era meramente simbólico. Logró unificar a las tribus de su región tras un largo período de guerra civil, y su habilidad diplomática fue tal que envió emisarios a la corte china, recibiendo a cambio un sello de oro que la reconocía como Reina de Hua, amiga de Wei. Este acto la consolidó como una líder de talla internacional. Permaneció soltera toda su vida, dedicándose por completo a sus deberes espirituales y políticos. A su muerte, se dice que más de 100 sirvientes la siguieron a la tumba, un testimonio del inmenso poder y la devoción que inspiraba. Himiko es el prototipo de la autoridad femenina en Japón, un poder que no emana de la fuerza militar, sino de la conexión con lo sagrado, un legado que resonaría a través de los siglos. 300 años después de la enigmática Himiko, el trono del crisantemo vería ascender a su primera soberana históricamente verificada, la emperatriz Suiko. Su llegada al poder en el año 593 no fue un acto de ambición personal, sino una solución a una crisis de sucesión que amenazaba con desgarrar a la corte de Yamato. Tras el asesinato del emperador Sushun, la aristocracia, liderada por el poderoso clan Soga, eligió a Suiko, viuda del emperador Bidatsu, como una figura unificadora y estable. Pero Suiko demostró ser mucho más que un mero títere. Durante sus 35 años de reinado, uno de los más largos y formativos de la historia japonesa, sentó las bases del Estado imperial. Su mayor acierto fue nombrar como regente a su brillante sobrino, el príncipe Shotoku. Juntos, formaron una de las duplas políticas más efectivas de la historia. Bajo su mandato conjunto, el budismo, recién llegado al país, fue promovido como religión de Estado, no solo como una fe, sino como un vehículo para la cultura, el arte y la administración centralizada. Promulgaron la Constitución de los 17 artículos, un código moral y político que buscaba establecer una burocracia eficiente al estilo chino, subordinada al poder del soberano. Suiko también reabrió las relaciones diplomáticas formales con China,
enviando misiones a la corte de la dinastía Sui, buscando conocimiento y prestigio. A diferencia de Himiko, cuyo poder era principalmente espiritual, el de Suiko fue eminentemente político. Consolidó la autoridad imperial, navegó las peligrosas intrigas de los clanes y presidió una era de profunda transformación cultural y política, demostrando que una mujer podía gobernar con la misma, o incluso mayor, eficacia que un hombre. El siglo VIII, conocido como el periodo Nara, representa la cúspide indiscutible del poder imperial femenino en Japón. Durante casi la mitad de este siglo, el trono del crisantemo fue ocupado por una sucesión de mujeres extraordinariamente capaces que no actuaron como regentes temporales, sino como soberanas por derecho propio. La era comenzó con la emperatriz Genmei, quien en 710 estableció la primera capital permanente de Japón en Heihōkyō, la actual Nara. Más importante aún, ordenó la compilación de las primeras crónicas oficiales del país, el Kojiki y el Nihon Shoki, sentando las bases de la historia y mitología nacionales. Le sucedió su hija, la emperatriz Gensho, quien continuó consolidando las reformas administrativas y legales de su madre. Sin embargo, la figura más poderosa y controvertida de esta época fue la emperatriz Koken. Gobernó en 2 ocasiones distintas, la segunda bajo el nombre de Shotoku. Devota budista, su piedad la llevó a patrocinar uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia antigua, la construcción del Todai-ji y su colosal estatua de bronce del Gran Buda. Su poder era absoluto. Sin embargo, su profunda confianza en el monje Dokyo, a quien otorgó títulos y poder sin precedentes, desató una tormenta política. Los rumores de una relación inapropiada y las ambiciones del monje, que supuestamente aspiraba al trono, escandalizaron a la aristocracia. Tras la muerte de la emperatriz, la reacción fue severa. La corte, temerosa de que una mujer volviera a ser manipulada de tal manera, utilizó el escándalo de Dokyo como pretexto para establecer una nueva norma. Las mujeres serían excluidas de la línea de sucesión. El cenit del poder femenino imperial había llegado a un abrupto y trágico final, cerrando una puerta que permanecería sellada durante casi 1000 años. Tras la era de las emperatrices reinantes de Nara, el poder femenino en la corte imperial no desapareció, sino que se transformó. Durante el refinado período Heian, que se extendió del siglo IX al XII, el poder directo fue reemplazado por una forma de influencia más sutil, pero igualmente decisiva, orquestada por el clan más poderoso de la historia japonesa, los Fujiwara. Su estrategia era simple y genial. En lugar de usurpar el trono, lo controlarían a través del matrimonio. Durante generaciones, los líderes Fujiwara se aseguraron de que sus hijas se casaran con los emperadores. Cuando una de estas consortes daba a luz a un heredero varón, el abuelo Fujiwara era nombrado regente, gobernando en nombre de su joven nieto. El emperador se convertía en una figura ceremonial, mientras que el poder real residía en el regente Fujiwara. En este sistema, las mujeres eran los conductos esenciales del poder. Una emperatriz Fujiwara no gobernaba, pero su posición como madre del futuro emperador le otorgaba un estatus y una influencia inmensos. Su salón se convertía en el centro de la vida cultural y política de la corte. Fue en este entorno donde floreció una cultura cortesana de una sofisticación sin precedentes. Emperatrices como Fujiwara no Shoshi se convirtieron en mecenas de la literatura, reuniendo a su alrededor a las mentes más brillantes de la época. Fue bajo el patrocinio de Shoshi que una de sus damas de compañía, Murasaki Shikibu, escribió la novela de Genji,
considerada la primera novela del mundo. Estas mujeres, aunque sin el poder soberano de sus predecesoras, ejercían un poder blando inmenso, moldeando la estética, la literatura y la cultura que definirían a Japón para siempre. Eran las verdaderas reinas sin trono, cuyo legado no se mide en edictos, sino en obras maestras inmortales. Entramos en el apogeo del periodo Heian, una era de exquisita cultura y complejas intrigas palaciegas. Aquí, el poder no se medía solo en ejércitos, sino en la influencia cultural y la proximidad al trono del crisantemo. En este escenario brilla la figura de la emperatriz Fujiwara no Shoshi, hija del hombre más poderoso de Japón, Fujiwara no Michinaga. Shoshi fue estratégicamente introducida en el palacio interior a los 12 años como consorte del emperador Ichijo. Su propósito era claro: asegurar el dominio del clan Fujiwara, dando a luz a un heredero. Sin embargo, Shoshi trascendió su papel de peón político. No era la única consorte. Competía por el favor del emperador con la brillante emperatriz Teishi. En lugar de sucumbir a la rivalidad destructiva, Shoshi cultivó un poder diferente. Transformó su corte en el epicentro intelectual y artístico de la época. Reunió a las damas más talentosas y educadas, creando un salón literario sin precedentes. Fue en este entorno de creatividad y competencia donde una de sus damas de compañía, Murasaki Shikibu, escribió una de las obras cumbres de la literatura mundial, La historia de Genji. El mecenazgo de Shoshi no fue un simple pasatiempo, fue una declaración de poder. A través de la cultura, construyó una esfera de influencia inexpugnable, eclipsando a sus rivales y moldeando el legado estético de toda una nación. Su éxito culminó al convertirse en madre de 2 futuros emperadores, consolidando el poder de su clan para las siguientes generaciones y demostrando que, en la corte Heian, la pluma podía ser tan poderosa como la espada. Dejamos atrás los salones literarios de Heian para adentrarnos en la era de los guerreros, el período Kamakura, donde el poder se forjaba con acero y sangre. En este mundo dominado por hombres, surge una de las figuras femeninas más formidables de la historia japonesa, Hojo Masako, esposa del primer shogun, Minamoto no Yoritomo. Masako no fue una consorte pasiva, fue una socia política activa, cuya inteligencia y determinación fueron cruciales para establecer el shogunato. Sin embargo, su verdadero poder se manifestó tras la muerte de Yoritomo. Mientras sus hijos, los herederos del shogunato, demostraban ser gobernantes débiles o imprudentes, Masako se negó a permitir que el legado de su esposo se desmoronara. Se tonsuró la cabeza y tomó los votos budistas, un acto que tradicionalmente significaba el retiro de la vida mundana. Para ella, fue una maniobra maestra. Como la monja shogun, se liberó de las restricciones impuestas a las mujeres, ganando un estatus casi sagrado que le permitió gobernar desde las sombras. Manipuló la política, eliminó rivales y aseguró que el poder real permaneciera en manos de su clan, los Hojo, quienes actuarían como regentes. Su momento decisivo llegó durante la rebelión Hokyu, cuando el emperador Go-Toba intentó restaurar el poder imperial. Fue Masako quien, con un discurso apasionado, arengó a los vasallos de Kamakura, recordándoles su deuda con Yoritomo y llevándolos a una victoria aplastante contra las fuerzas imperiales. Hojo Masako no heredó un trono, lo forjó. Gobernó de facto Japón, desafió a un emperador y ganó, cimentando el dominio samurái por más de un siglo. Tras el férreo control de figuras como Hojo Masako, el poder imperial se vio cada vez más eclipsado por los gobiernos militares. Durante los turbulentos siglos de las épocas Kamakura y Muromachi,
la corte de Kioto perdió gran parte de su autoridad política y financiera. Para las mujeres de la familia imperial, este fue un período de profunda incertidumbre y redefinición de su papel. Su influencia ya no emanaba de salones culturales o de la regencia directa, sino de su valor más fundamental: su sangre. En una era marcada por la guerra civil, como el conflicto entre las cortes del norte y del sur, las princesas imperiales se convirtieron en piezas cruciales en el tablero de la supervivencia dinástica. Su función principal era ser garantes de la continuidad. Los matrimonios se arreglaban no por afecto, sino para sellar alianzas frágiles entre facciones rivales, o para legitimar las pretensiones de una rama de la familia sobre la otra. Una princesa que se casaba con un líder guerrero o un pretendiente rival podía, en teoría, unir linajes y traer la paz. Sin embargo, a menudo se encontraban atrapadas en lealtades divididas, viviendo en cortes empobrecidas, que luchaban por mantener las apariencias de su antiguo esplendor. Su poder era pasivo, residía en su capacidad para dar a luz a un heredero que pudiera unificar el trono. Su vida era un sacrificio silencioso, un deber cumplido en las sombras de los shogunatos y las guerras, asegurando que, a pesar del caos y la violencia que consumían el país, la línea de sangre divina del trono del crisantemo, la más antigua del mundo, nunca se extinguiera. Avanzamos hasta el siglo XVII, en los albores del pacificado pero estrictamente controlado período Edo. El shogunato Tokugawa había unificado Japón y consolidado su poder de manera absoluta, relegando al emperador a un rol puramente ceremonial y simbólico en Kioto. Fue en este contexto de poder imperial sometido que por primera vez en casi 900 años, una mujer ascendió al trono del crisantemo, la emperatriz Meisho. Su entronización, sin embargo, no fue una revolución feminista, ni un resurgimiento del poder imperial. Fue el resultado de una crisis política orquestada por su propio padre, el emperador Go-Mizunoo. En un acto de protesta contra la creciente interferencia del shogunato en los asuntos de la corte, Go-Mizunoo abdicó abruptamente. El problema era que su heredero varón era demasiado joven para gobernar. La solución fue colocar a su hija de 7 años, Okiko, en el trono como emperatriz Meisho. Su reinado fue, en esencia, una regencia temporal. Era una soberana sin soberanía. Todas las decisiones políticas, nombramientos y leyes emanaban del shogun en Edo. Su función era mantener el linaje y realizar los rituales sintoístas requeridos, preservando la santidad de la institución, mientras el poder real residía en otro lugar. Meisho cumplió su deber con dignidad durante 14 años. En cuanto su medio hermano menor alcanzó la edad adecuada, ella abdicó, tal como se había planeado desde el principio. Su historia es la de un poder nominal. Ostentó el título más alto de la nación, pero sirvió como un marcador de posición, un símbolo de la completa subyugación de la corte imperial al poder de los samuráis. Sería la última mujer en ocupar el trono de Japón. Con el ascenso del shogunato Tokugawa, el centro de poder se trasladó de Kioto a Edo, y con él, la naturaleza del poder femenino imperial cambió drásticamente. Mientras la corte imperial en Kioto mantenía sus rituales y su linaje sagrado, la emperatriz y las damas de la corte se vieron relegadas a un papel casi puramente ceremonial, aisladas del poder político real. La verdadera influencia femenina residía ahora en el Oku, el gran interior del castillo de Edo, los aposentos de las mujeres del shogun. Este era un mundo hermético, una jaula dorada que albergaba a miles de mujeres, desde la consorte oficial del shogun, la Midaidokoro,
hasta concubinas, sirvientas y funcionarias. Dentro de estas paredes lacadas se libraban feroces batallas por el favor, la influencia y, sobre todo, por dar a luz al heredero del shogun. Figuras como Kasuga no Tsubone, la nodriza del shogun Iemitsu, demostraron que no se necesitaba sangre real para ejercer un poder inmenso. A través de su inteligencia, astucia y lealtad inquebrantable, se convirtió en una de las políticas más influyentes de su tiempo, negociando con la corte imperial y consolidando el poder del shogunato. La tragedia del Oku era su propia naturaleza, un sistema diseñado para controlar y canalizar la influencia femenina únicamente a través de la descendencia y la intriga palaciega. Por cada mujer que alcanzaba el poder, cientos vivían y morían en el anonimato, sus ambiciones y talentos confinados a los límites de una fortaleza de la que rara vez salían. El poder era real, pero el precio era la libertad. La restauración Meiji de 1868 no solo devolvió el poder político al emperador, sino que reinventó por completo el papel de la emperatriz. La mujer que encarnaría esta transformación fue Haruko Ichijo, quien se convertiría en la emperatriz Shoken. A diferencia de sus predecesoras, que vivieron recluidas y envueltas en el misterio de la corte de Kioto, Shoken fue destinada a ser una figura pública, el rostro femenino de un Japón que se abría al mundo. Bajo la guía del emperador Meiji y sus asesores, adoptó la moda occidental, aprendió sobre las costumbres europeas y se convirtió en un símbolo visible de la modernización de la nación. Su deber ya no se limitaba a los rituales sintoístas y la vida palaciega. Ahora tenía una misión nacional. Se convirtió en una defensora apasionada de la educación femenina, creyendo que las mujeres educadas eran esenciales para el progreso de Japón. Quizás su legado más perdurable fue su papel fundamental en la fundación de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, convirtiéndose en su principal patrocinadora y en un ícono de la caridad y el deber cívico. La emperatriz Shoken estableció el molde para la emperatriz moderna, una figura consorte sin poder político directo, pero con una inmensa capacidad de influencia social y cultural. Su vida fue un delicado equilibrio entre la tradición milenaria y las abrumadoras exigencias de una nueva era, una transición personal que reflejaba la de toda una nación. Su poder no residía en el decreto, sino en el ejemplo, la compasión y la personificación de la nueva identidad japonesa. Mientras la emperatriz Shoken forjaba un nuevo papel público para la consorte imperial, las estructuras legales del Nuevo Japón se solidificaban de una manera que cerraría permanentemente la puerta al poder soberano femenino. El año 1889 fue un punto de inflexión. Con la promulgación de la Constitución Meiji y, de manera crucial, la Ley de la Casa Imperial, se codificó por primera vez en la ley moderna japonesa la exclusión de las mujeres del trono del crisantemo. El artículo 2 de la Ley de la Casa Imperial establecía inequívocamente: el trono imperial será sucedido por descendientes varones imperiales de línea masculina. Esta decisión no fue accidental. Los arquitectos del Japón Meiji, liderados por Ito Hirobumi, se inspiraron en gran medida en el modelo monárquico prusiano, que enfatizaba una línea de sucesión patrilineal estricta como pilar de un Estado-nación fuerte y centralizado. La antigua tradición japonesa, que había permitido a 8 emperatrices reinantes a lo largo de la historia, fue descartada en favor de una estructura que se consideraba más moderna y alineada con las potencias europeas. La ley representó la culminación de siglos de declive del poder político femenino,
formalizando una práctica que se había vuelto norma, pero que nunca había sido legalmente inmutable. Fue una tragedia silenciosa, un acto legislativo que eliminó cualquier posibilidad futura de que una mujer gobernara por derecho propio, sin importar su talento, preparación o la falta de herederos varones. A partir de este momento, el papel de las mujeres imperiales quedó legalmente definido. Serían consortes, madres de emperadores, princesas, pero nunca más la fuente última de la soberanía del Estado. Tras la era de la modernización Meiji, llegó la era Taisho, un período de liberalismo aparente, pero marcado por la fragilidad en la cúspide del poder. El emperador Taisho, hijo de Meiji, padecía graves problemas de salud desde la infancia que le impedían desempeñar plenamente sus funciones. En este vacío de liderazgo, emergió una figura de inmensa fortaleza y discreción. Su esposa, la emperatriz Sadako, conocida póstumamente como Emperatriz Teimei. Mientras su marido se retiraba cada vez más de la vida pública, Teimei se convirtió en el pilar de la institución imperial. Su poder no era político, sino doméstico y moral, pero su influencia fue decisiva. Ferviente defensora de las tradiciones, se aseguró de que la dignidad y el decoro de la casa imperial se mantuvieran intactos durante un reinado plagado de incertidumbre. Su principal deber, y su mayor fuente de poder, fue la crianza de sus 4 hijos, incluido el príncipe heredero Hirohito, futuro emperador Showa. Se dedicó a su educación, inculcándoles un profundo sentido del deber y la responsabilidad que definiría el siguiente y tumultuoso reinado. La emperatriz Teimei operaba casi por completo detrás del biombo, una matriarca de acero que gestionaba la salud de su esposo, la estabilidad de su familia y la continuidad del linaje. Su tragedia personal fue presenciar el deterioro del hombre que amaba, mientras soportaba la carga silenciosa de ser el ancla de la monarquía. En una era de cambio, ella representó la continuidad y la resistencia, demostrando que el poder más duradero a menudo se ejerce lejos de la vista del público, en los pasillos tranquilos del palacio. La vida de la emperatriz Kojun, nacida como princesa Nagako Kuni, fue un puente entre 2 mundos irreconciliables: el Japón imperial, que se consideraba divino, y la nación humillada que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Educada desde la cuna, en las más estrictas tradiciones de la aristocracia, su matrimonio con el emperador Hirohito en 1924 la colocó en el epicentro de un poder absoluto y sagrado. Durante las décadas de expansión militar y fervor nacionalista, Kojun desempeñó su papel con una dignidad silenciosa, encarnando el ideal femenino de sumisión y devoción al trono. Era la guardiana del hogar imperial, responsable de dar a luz a un heredero varón, una presión que la persiguió durante años hasta el nacimiento de Akihito. Sin embargo, el verdadero cataclismo de su existencia llegó en 1945. La rendición incondicional de Japón y la posterior declaración de humanidad del emperador destrozaron los cimientos de su realidad. El hombre al que había servido, considerado un dios viviente, se vio obligado a renunciar a su divinidad. Kojun tuvo que navegar esta nueva y frágil identidad, acompañando a Hirohito en su transformación de deidad a símbolo del Estado. Fue testigo de la reescritura de la historia y del protocolo, adaptándose a una monarquía constitucional impuesta por las fuerzas de ocupación. Su larga vida, que se extendió hasta el año 2000, le permitió ver no solo la derrota y la reconstrucción, sino también la modernización de la familia imperial. Un cambio que ella, producto de un mundo perdido, observó con una mezcla de estoicismo y, según algunos,
de profunda desaprobación. A mediados del siglo XX, el Palacio Imperial, conocido como el Crisantemo, era una fortaleza de tradición inexpugnable. Durante más de 1500 años, las consortes imperiales habían sido elegidas exclusivamente de un círculo cerrado de familias aristocráticas. Pero el Japón de la posguerra estaba cambiando, y un joven príncipe heredero, Akihito, estaba a punto de provocar un terremoto social. En una cancha de tenis en 1957, conoció a Michiko Shoda, la hija elegante y educada de un rico industrial. No era noble, era una plebeya. Lo que siguió fue una historia de amor que cautivó a una nación ansiosa por la modernidad. Akihito estaba decidido a casarse con ella, desafiando a la ultraconservadora agencia de la Casa Imperial, y según se dice, a su propia madre, la emperatriz Koyun. La noticia de su compromiso en 1958 desató un fenómeno mediático sin precedentes, el Michi Boom. Michiko se convirtió en un ícono instantáneo, un símbolo de esperanza y de un nuevo Japón donde el mérito y el amor podían prevalecer sobre el linaje. Su boda en 1959 fue un espectáculo nacional, televisado a millones de hogares. La gente veía en ella el reflejo de un futuro más democrático y abierto. Sin embargo, cruzar las puertas del palacio no era el final de un cuento de hadas, sino el comienzo de una ardua prueba. Michiko Shoda, la joven que rompió el molde, pronto descubriría que las antiguas tradiciones del trono del crisantemo no se rendirían tan fácilmente ante el amor o la modernidad. El precio de su entrada en este mundo sagrado sería mucho más alto de lo que nadie, incluida ella misma, podría haber imaginado. La euforia del Michi Boom se desvaneció rápidamente tras los muros del palacio. Para Michiko, la primera emperatriz plebeya de Japón, la realidad de la vida imperial fue una prueba de resistencia psicológica y emocional. La agencia de la Casa Imperial, el Kunaicho, controlaba cada aspecto de su existencia, desde su vestimenta y sus discursos hasta la crianza de sus propios hijos. Su deseo de criar a sus hijos personalmente, en lugar de entregarlos a las niñeras y chambelanes del palacio como dictaba la tradición, fue visto como un acto de rebeldía. Las críticas eran constantes y a menudo crueles, filtradas a la prensa por fuentes anónimas del palacio. Se la acusaba de ser demasiado asertiva, demasiado occidentalizada. La presión más intensa, según los cronistas reales, provenía de su suegra, la emperatriz Koyun, quien representaba la vieja guardia aristocrática y veía con recelo las innovaciones de Michiko. Este escrutinio implacable tuvo un costo devastador para su salud. A principios de la década de 1960, sufrió un colapso nervioso que la obligó a retirarse de la vida pública durante meses. Décadas más tarde, en 1993, poco después de convertirse en emperatriz, colapsó de nuevo, perdiendo la capacidad de hablar durante un tiempo en un episodio de afonía psicógena. Su silencio fue una manifestación física del peso insoportable que había llevado durante años. Fue la respuesta de su cuerpo a la exigencia de conformarse, de borrar su propia identidad para encajar en el molde inflexible de emperatriz. Su lucha silenciosa reveló la cara oculta del trono del crisantemo, un mundo donde el deber aplasta al individuo y el protocolo puede convertirse en una jaula dorada. Si Michiko abrió la puerta a las plebeyas, Masako Owada representaba la siguiente generación, la mujer profesional y cosmopolita. Graduada de Harvard y Oxford, Masako era una diplomática brillante y prometedora en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, con una carrera global a sus pies. Pero su vida cambió para siempre cuando captó la atención del príncipe heredero Naruhito, hijo de Michiko.
Durante años, Masako rechazó sus propuestas de matrimonio, reacia a sacrificar su carrera y su libertad por la vida restrictiva del palacio. Finalmente, en 1993, cedió, convencida por Naruhito de que su papel como princesa sería una nueva forma de diplomacia y que él la protegería de las presiones de la corte. La promesa resultó difícil de cumplir. Desde el momento en que entró en la familia imperial, la presión sobre Masako se centró abrumadoramente en un solo deber: producir un heredero varón. Su carrera diplomática fue relegada a un segundo plano, sus habilidades y su intelecto ignorados. El nacimiento de su hija, la princesa Aiko, en 2001, no alivió la presión, sino que la intensificó debido a las leyes de sucesión exclusivamente masculinas. El peso de las expectativas, la pérdida de su identidad profesional y el control asfixiante del kunaicho la llevaron a un profundo estado de agotamiento. En 2003, la Casa Imperial anunció que Masako sufría un trastorno de adaptación inducido por el estrés, un eufemismo para una grave depresión que la mantuvo alejada de la vida pública durante más de una década. La brillante diplomática se convirtió en la princesa triste, un símbolo trágico del conflicto entre las aspiraciones de una mujer moderna y las demandas arcaicas de la monarquía más antigua del mundo. El Palacio Imperial de Tokio es a menudo descrito como una jaula dorada. Sus muros no solo protegen, sino que también aíslan. Para las mujeres nacidas en su seno, la ley de la Casa Imperial de 1947 impone una elección devastadora: el deber o el amor. Si una princesa decide casarse con un plebeyo, debe renunciar a su título, su estatus y su lugar en la familia imperial, abandonando para siempre la vida que ha conocido. Este sacrificio define la era moderna de las princesas japonesas. La primera en la generación actual en cruzar este umbral fue Sayako, la única hija del emperador Akihito. En 2005, se convirtió en Sayako Kuroda, una ciudadana común, tras su matrimonio con un urbanista de Tokio. Su transición fue discreta, manejada con la solemnidad que dicta el protocolo. Sin embargo, el caso de su sobrina, la princesa Mako, hija del actual príncipe heredero Fumihito, desató una tormenta mediática sin precedentes. Su compromiso con Kei Komuro, un compañero de universidad, se vio empañado por disputas financieras que involucraban a la familia de su prometido. Durante años, la pareja fue objeto de un escrutinio implacable por parte de la prensa y de una parte del público. La presión fue tan intensa que la agencia de la Casa Imperial reveló que Mako sufría de un trastorno de estrés postraumático complejo. En 2021, finalmente se casó, renunciando a la dote millonaria que le correspondía y mudándose a Nueva York. Su partida no fue una serena abdicación de sus derechos, sino una huida desesperada en busca de una vida propia. La historia de Mako se convirtió en un símbolo trágico del conflicto entre las rígidas tradiciones de una monarquía milenaria y el deseo universal de autonomía y felicidad personal. Un recordatorio de que ni siquiera los muros de un palacio pueden contener el espíritu humano. La partida de princesas como Mako y Sayako no es solo una cuestión personal. Agrava una crisis existencial que amenaza el futuro del trono de Crisantemo. Con cada mujer que se casa con un plebeyo, la familia imperial, ya de por sí reducida, se encoge aún más. Este hecho subraya la raíz del problema: la estricta ley de sucesión agnaticia, que prohíbe a las mujeres ascender al trono y les impide transmitir su linaje imperial a sus hijos. Durante décadas, la familia no había producido un heredero varón, lo que generó una creciente ansiedad nacional. Tras el nacimiento de la princesa Aiko en 2001,
la única hija del entonces príncipe heredero Naruhito, el debate sobre la sucesión femenina alcanzó un punto crítico. El clamor público era fuerte y las encuestas mostraban un apoyo abrumador a la idea de permitir que una mujer gobernara, en línea con la historia de Japón, que ya había contado con 8 emperatrices reinantes. El gobierno del primer ministro Junichiro Koizumi, a principios de los 2000, preparó activamente una legislación para enmendar la ley. El cambio parecía inminente. Sin embargo, en un giro dramático del destino, en septiembre de 2006, la princesa Kiko, esposa del príncipe Fumihito, dio a luz a un niño, el príncipe Hisahito. Fue el primer varón nacido en la familia imperial en 41 años. La noticia fue recibida con alivio en los círculos conservadores, y el debate sobre la reforma de la sucesión fue archivado de inmediato. La crisis se había pospuesto, pero no resuelto. Hoy, la línea de sucesión es peligrosamente corta. El príncipe heredero Fumihito, su hijo Hisahito y el anciano príncipe Hitachi. El futuro de la monarquía más antigua del mundo descansa sobre los hombros de un solo joven, mientras la pregunta sigue suspendida en el aire. ¿Se atreverá Japón a cambiar sus reglas antes de que sea demasiado tarde? En el centro de este debate dinástico se encuentra una figura silenciosa pero profundamente significativa: la princesa Aiko Toshinomiya, la única hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako. Su nacimiento en 2001 fue celebrado con una alegría inmensa en todo Japón. Pero pronto, esa alegría se vio ensombrecida por la inmensa presión sobre sus padres para que produjeran un heredero varón. Esta presión es ampliamente citada como un factor clave en la lucha de la emperatriz Masako contra una enfermedad de ajuste relacionada con el estrés, que la mantuvo alejada de la vida pública durante años. Aiko creció bajo esta sombra, una princesa que, en cualquier otra monarquía del mundo, sería la heredera natural, pero que en su propio país es legalmente invisible en la línea de sucesión. A pesar de ello, ha sido criada con toda la dignidad y preparación de una futura líder. Educada en la prestigiosa escuela Gakushuin, ha demostrado ser una estudiante brillante, con un gran interés por la literatura japonesa, la historia y el idioma español. En su ceremonia de mayoría de edad, al cumplir los 20 años, apareció ante el público con una compostura y una gracia que le ganaron la admiración generalizada. Para muchos japoneses, ella representa la esperanza y la modernidad. Es el rostro de una generación que no comprende por qué el género debe ser un impedimento para gobernar. Sin embargo, su futuro es un gran interrogante. Legalmente, está destinada a seguir el mismo camino que sus primas, cumplir con sus deberes públicos hasta que se case con un plebeyo y sea expulsada de la familia. Su existencia misma es un recordatorio constante de la encrucijada en la que se encuentra la monarquía. Es una reina en potencia, amada por su pueblo, pero sin un trono al que aspirar, un símbolo viviente del conflicto entre el pasado y un futuro que se resiste a nacer. Al final de nuestro recorrido, emerge una paradoja fascinante. La historia de Japón está adornada por la presencia de mujeres de inmenso poder. Desde chamanes como Himiko hasta las 8 emperatrices reinantes como Suiko y Koken, que gobernaron con autoridad absoluta en una era dorada. Ellas no fueron consortes ni regentes temporales. Fueron las soberanas del trono de Crisantemo, con pleno derecho. Sin embargo, la historia moderna ha relegado a las mujeres imperiales a un papel secundario, definido por el protocolo, el deber y, en última instancia, el sacrificio. Figuras como la emperatriz Teimei,
que guió a la familia a través de la turbulencia de la era Taisho, o la emperatriz Michiko, que rompió moldes al criar a sus propios hijos y conectar con el pueblo de una forma nunca antes vista, ejercieron un inmenso poder blando. Transformaron la percepción de la monarquía desde dentro. La emperatriz Masako, con su propia y dolorosa historia, ha puesto de manifiesto el coste humano de las expectativas inhumanas impuestas a las mujeres del palacio. Estas son las reinas sin trono, mujeres cuyo poder no reside en un título sucesorio, sino en su resiliencia, su influencia cultural y su capacidad para encarnar la dignidad de una nación. La crisis actual no es solo una cuestión de leyes, es una confrontación con la propia historia de Japón. La nación que una vez aceptó a mujeres en su trono, ahora se arriesga a la extinción de su linaje por negarse a hacerlo. La princesa Aiko se erige como el símbolo final de esta contradicción. El legado de estas mujeres es una crónica de poder ejercido contra todo pronóstico. El porvenir del poder femenino en la Casa Imperial de Japón, y quizás de la propia monarquía, dependerá de si el país decide reconciliar su presente con la grandeza de su pasado.